Y vamos a seguir meditando en Juan. Nos toca Juan capítulo 2, versículo 23. Y dice la palabra: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Señor, hoy te pedimos que nos hables de acuerdo a tu voluntad, a tu gracia, a tu misericordia. Muéstranos la clase de fe que salva. Muéstranos esa fe que nos reta a confiar en ti a pesar de las tribulaciones, a pesar de las situaciones que hemos vivido, a pesar del dolor, de sentirnos frustrados, enojados, heridos. Enséñanos esa clase de fe que nos lleva a tu corazón y a creer en ti a pesar de lo que la lógica nos dicte, a pesar de lo que nuestros sentimientos nos manden. Señor, enséñanos esta clase de fe que mueve montañas, de angustias, de tristezas, de dolor, de soledad. Háblanos esta noche, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy le titulamos la clase de fe que salva. Hace un tiempo, porque había estado el Señor trayendo palabra los miércoles, diferente al Evangelio según San Juan, y yo comenté algo que me llamó la atención, que decía: hay creyentes que no son salvos o que no han alcanzado la salvación. Y hoy lo voy a explicar, porque aquí estamos viendo personas que creyeron. Dice que Jesús estaba en Jerusalén, y hemos hablado de que estaba en Jerusalén por causa de la Pascua. Estaba en Jerusalén y había bajado y en latitud había subido a Jerusalén, habían subido a Jerusalén para festejar los 7 días de fiesta de los panes sin levadura, que también así se llamaba la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, donde se ofrecía el cordero pascual. Era el gran día de la Pascua, y precisamente hoy me tocó leer en mi devocional cómo el Señor permitió que Josías, el último rey bueno de Israel, hiciera una Pascua impresionante. De hecho, en sus tiempos fue la Pascua más avivada que se llevó a cabo en todo el tiempo de Israel. Fue con el rey Josías, y me quedé pensando cómo es que Josías, habiendo entregado su corazón al Señor, fue herido en una batalla donde él no tenía que estar. Murió en una batalla donde él no tenía que estar. Y el rey de Egipto, Necao, el rey Necao, le dijo: Josías, no estoy peleando contra ti, mejor vete, no te interpongas en lo que el Señor Dios me ha mandado, refiriéndose al Dios de Josías. Y él fue necio. Y a pesar de que él trajo un avivamiento en sus tiempos, destruyó los altares de Astarot, de Astarte, de los Baales, y sus antepasados, como Manasés, su padre, había entregado a sus 2 hijos al dios Moloc. Los quemó vivos. Impresionante lo que puede hacer la maldad del hombre alejados de Dios. Y estaba viendo el día de hoy, meditando, porque el padre de Manasés fue Ezequías, y fue en el tiempo de Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, hace un sitio contra Judá y contra Israel, perdón. Y Ezequías le dice al pueblo, lo único que les dijo fue: confíen en Dios. Ese fue su gran declaración y ya saben que antes de una guerra los reyes, los comandantes daban todo un discurso. Pues su discurso fue: confíen en Dios. Ezequías
llevó al pueblo a confiar en Dios a pesar de que estaban sitiados por Sennacherib, el rey de Asiria, y todo su pueblo, todo su ejército estaba ahí afuera sitiándolos. Y Sennacherib decía: ¿qué les hace estar confiados en Dios? Una fe salvadora. ¿Qué les hace estar confiados en Dios cuando todos los demás dioses de la tierra no han podido contra mi fuerza? Y Ezequías le dice al pueblo: ¿saben qué? Ellos confían en caballos, ellos confían en la fuerza del hombre, nosotros confiamos en Dios. El problema es que Ezequías, a pesar de que Dios le dio una advertencia, le dijo: ya hoy vas a morir, y entonces él se contrita, se arrepiente. Dios le dice: está bien, vas a vivir 15 años más. El problema es que el sí de Dios, Ezequías no lo aprovechó. No lo aprovechó. Ezequías terminó mal. Habiendo empezado bien, terminó mal. Y luego viene su hijo Manasés, que restaura toda la idolatría a Moloc, a Astarte, a Baal. Ese empezó mal, súper mal. Es tomado cautivo y allá en su cautividad se acuerda de Dios. Y vuelve al Dios de sus padres, y dice la Biblia, la misericordia de Dios. Dice la Biblia que entonces Él lo restaura para que volviera a gobernar. No juegues, dices, Dios mató a sus 2 hijos. O sea, si yo fuera tú, yo no lo perdonaba. A veces así le hacemos a Dios, ¿sí o no? A veces le decimos: Señor, en tu lugar yo no le doy otra oportunidad. Manasés empieza mal y termina bien, porque se arrepintió. Hermanos, hoy voy a hablar de una fe que pareciera que empieza bien y termina mal. ¿De cuál de las 2 fes queremos? La fe que nos puede salvar. La fe que perdura en medio de la guerra, en medio de la batalla. La fe que perdura en medio de una situación desastrosa. La fe que perdura en medio de un momento en el que no es concebible seguir creyendo cuando las cosas están mal. Cuando todo está mal. Jesús estaba en Jerusalén y dice aquí que muchos creyeron en su nombre. Cuando dije ese día: ¿hay creyentes no salvos? Alguien me dijo: no, pastora, pues ¿cómo crees? Y todos los que, dice que el que creyere será salvo. El que creyere en su nombre. Sí, pero hay clases de fe. Ahorita voy para allá. Dice aquí: muchos creyeron en su nombre, y aquí nos dice por qué creyeron: viendo las señales. Jesús estaba en Jerusalén por la Pascua. Ya decíamos que este festival duraba todos estos días, 7 días. Y parece que después de lo que sucedió en Canaá de Galilea, donde Jesús torna el agua en vino, en su camino a Jerusalén y estando los 7 días en Jerusalén, Él siguió haciendo milagros. Porque dice que vieron señales. Ahora, hay que poner en claro que el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, solo habla de 7 señales en todo su Evangelio. Pero en el capítulo 20 nos dice, ahorita lo vamos a ver, que hubo tantas señales y tantos milagros que hizo Jesús, que ni en todos los libros cabrían lo que Jesús hizo. ¿Ok? Entonces, el apóstol Juan habla de varios señales específicos, pero en nada más dice que hizo varias señales, no habla de qué exactamente. Y dice que muchos creyeron en él. Y esto de creer, esta fe, no llegaba más allá de la que Nicodemo nos enseña en el capítulo 3. Vámonos a Juan 3, versículo 2. Dice que Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Juan 3:2, Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, dice, las señales, ¿verdad? Una noche fue a hablar con Jesús, Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Esa es una fe de la que no es para salvarse. O sea, nada más yo veo que alguien hace cosas milagrosas y digo, wow, esa persona es impresionante. Es una fe por el ver, pero no es una fe profunda. O sea, esta fe no era una fe salvadora. Eso es lo que está diciendo. No es la clase de fe que te puede dar vida eterna. Es una fe que dice, ay, esa persona, wow, seguramente Dios está con él porque hace muchísimas cosas buenas. Eso es lo que está diciendo. Seguramente Dios está con él porque mira, ya levantó un paralítico, ya hizo que el sordo escuchara, que el ciego viera. Seguramente viene de Dios. Ahora, la fe que salva está en Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia, gracia es gratis, porque por gracia sois salvos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si me lo pueden poner en la Reina Valera 60, se los agradecería. Porque por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe. Y tú me vas a decir, o sea, por medio de la fe. Esta fe es la que trae salvación. Sigue en la Nueva Traducción Viviente. Hasta se asustaron. Bueno, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En la estructura del griego, cuando dice fe y cuando es una fe salvadora, siempre la pone en tiempo presente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un regalo, un don de Dios. Entonces, en el español no podríamos entenderlo a menos que fuéramos al griego. En el griego, cuando habla de fe salvadora, la diferencia es que está en presente, siempre está en presente. Hoy es el día de tu salvación, hoy. El creer sin fundamento o el creer, tener una fe que no es salvadora, está en pasado, como muchos creyeron en él. Ya no siguieron creyendo en algún momento. Porque tenemos que recordar, ahora, sí, los milagros sirven para confirmar la fe, la confirman. Por ejemplo, cuando pasamos a dar testimonio de lo que Dios hizo en la vida de alguien que es un milagro, anima la fe de los demás. Y anima tu propia vida, porque dices, híjole, el Señor no me dejó, el Señor no me abandonó. O esto cambió repentinamente, teniendo todo en mi contra, sé que tuvo que ser Dios. Esos milagros confirman la fe. Entonces, la estructura griega nos indica que creyeron, pero mantenían su independencia de profesar fe en su nombre. O sea, creyeron que Él venía de Dios, pero su fe era una fe superficial, porque recordemos que estos mismos son los que después gritaron, crucifícale. Y ahí es donde nos damos cuenta que fue una fe que duró unos días. Fue una fe superficial. Y de ahí pudiéramos conocer personas, ¿verdad?, que pisaron una iglesia, a lo mejor hasta llegaron a bautizarse y ya no están. A lo mejor hasta se presentaron. Yo he tenido personas que me dicen, ya no voy a faltar. Ahora sí, ya no voy a faltar, pastor. Ahora sí me va a ver aquí. Ahora sí voy a servir. Ahora sí, ahora sí. Y empiezo a ver los que llegan y ay, nos emocionamos.
Y de repente su fe, cuando es probada por la tentación al pecado, o cuando es probada por alguna aflicción, por dolor, por desesperación, por angustia, por alguna situación, dejan a Dios y dejan de seguirlo. Entonces la fe que salva es la que tiene un elemento de entrega y de compromiso. Vámonos a Juan 20:29. Esto es cuando Jesús resucita y se presenta ante sus discípulos, y entonces Tomás, hincado, le dice: mi Señor y mi Dios. Y Jesús le contesta: porque me has visto, Tomás, creíste. Y viene la fe salvadora. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa última fe es la que Dios está esperando de nosotros, que no le hemos visto con sus manos horadadas y sus pies perforados, pero creemos que Él resucitó, porque se nos ha aparecido Jesús, porque se apareció en el momento de angustia. A lo mejor no previno que perdiéramos a una persona amada, no previno que viniera el divorcio, no previno el pecado, en el sentido de que el Señor no tiene robots, nosotros decidimos. Y a lo mejor no previno algo que tú le pedías, como recuerdo una chica que estuve ministrando que se alejó de Dios a los 15 años porque le pidió que su perrito no se muriera, y el perrito falleció. Y entonces ella se enojó contra Dios, se alejó de Dios, hasta que por la misericordia de Dios alguien le volvió a hablar de la misericordia, del amor de Dios, y regresó. Ya después fue una fe salvadora. Y entendió que no todo lo que le pedimos a Dios Él lo va a hacer solo porque se lo pedimos. Él tiene un plan. La fe salvadora es la que hoy lo puse de hecho en mi estado. El barro no sabe lo que está haciendo el alfarero, pero el alfarero siempre está en control. Y nosotros somos el barro en manos del alfarero. No sabemos por qué Dios permite que seamos quitados de algo, que pasemos por dolor, que pasemos por enfermedad, que pasemos por cualquier situación que nos trae angustia. Él siempre sigue en control, pero está esperando que nosotros en esta fe salvadora podamos sostenernos delante de Él y decir: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, me duele lo que está pasando, estoy en el fuego, en el horno de la prueba, y me duele lo que estoy viviendo, pero confío en ti. La fe salvadora tiene un elemento de entrega y de compromiso. No lo veo, pero te creo. No entiendo, pero te creo. Lutero llama a esta fe una fe de leche. Ahora, quiero que entendamos, muchos de nosotros empezamos con una fe de leche, pero esa fe de leche creció hasta convertirse en algo más sólido. Debe ser una fe acompañada de compromiso. ¿De qué? Es una fe acompañada de compromiso. Es decir, no negamos, hermanos, según este versículo, no negamos que ver un milagro nos hace creer. No lo negamos. ¿Cuántas personas no se han salvado en las noches de milagros de cierto hermano, verdad? Que por ver que alguien sana, creen, porque es un milagro. Pero empiezan con una fe de leche. Esa fe va a ser probada. Y la fe de estos que dijeron que algunos y muchos creyeron en Jesús, quizá algunos de ellos se salvaron. No podemos decir que todos se fueron al infierno, no. Y te voy a decir por qué. Porque en nuestro texto Juan habla de una fe que se funda en lo que veían.
no estaba fundada en lo que estaban oyendo. Ahorita vamos a ver. Regresemos a lo de Tomás, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Es la confesión que buscamos de los que amamos y que no son cristianos todavía. Es la es la confesión que tanto anhelamos que diga el papá, la mamá, los hijos que no conocen de Dios, que Jesús sea su Señor y su Dios. Jesús recibió adoración porque Él era Dios en ese momento y sigue siendo Dios. Entonces Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Y aquí vemos el milagro. Jesús le dijo: porque me has visto. Ahí está el milagro. Él vio que fue crucificado. Tomás huyó como todos los demás. Jesucristo fue puesto en una tumba, estuvo ahí 3 días y Él resucitó. Tomás sabía lo que había pasado porque él estaba entre los discípulos cuando Jesús fue entregado con un beso en el cachete por medio de su compañero Judas. Tomás conocía todo esto. Entonces cuando lo ve resucitado y toca sus manos y sus pies y la lanza que había atravesado su costado, entonces cae a tierra y dice: Jesús, Dios mío, Señor mío. Y entonces al ver el milagro, su fe fue confirmada. Jesús entonces le contesta: porque me has visto, Tomás. Porque viste el milagro, creíste. Pero bienaventurados los mexicanos, los de esta iglesia, bienaventurados los de cada iglesia en México y en el mundo, que no lo vimos y creímos. Esa es una fe salvadora. Es por eso, mi hermano, ¿por qué sabemos que esta era una fe de leche? Porque en el siguiente versículo lea lo que dice en Juan 2:24. Juan 2:24, por favor. Dice así. Juan 2:24. Ese es Juan 2:1. Pero ay, ¿por qué me lo quitan? Gracias. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Jesús sabía que su fe era una fe de leche. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ese es el versículo que sigue. Y fíjese, en otras palabras o en otras versiones se nos dice: Jesús no confiaba en ellos o no creía en la fe de ellos. Por eso era una fe de leche, como los dientes de leche, que no son permanentes. Esa es una fe de leche, ¿verdad? Y vámonos a Jeremías 17 del 9 al 10. Dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que yo escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, nuestras obras hablan de la fe que hay en el corazón. Jesús, que conocía a todos los hombres, dice el versículo 24, sabía que esos mismos, es más, en el capítulo 6 de Juan, en el capítulo 6, léalo usted, Jesús siguió haciendo milagros y trataron de hacerlo rey a la fuerza. Los mismos que estaban aquí, que creyeron en él, quisieron hacerlo rey a la fuerza y Jesús lo impidió. Esos mismos en los siguientes capítulos para el final ya estaban diciendo: crucifícale. Por eso es que el Señor dice: yo conozco el corazón. Hermanos preciosos, es aquí donde hoy platicando decíamos que
Dios no nos permite porque no podemos ver el corazón de las personas. Estoy trabajando con una mujer en su restauración. Su esposo ha estado 4 años fuera del país y ella me dice, ya va a llegar, y yo me siento mal porque sé que en ese otro país pues él no fue fiel, él no ha estado conmigo. Sin embargo, me siento pues muy como si no tuviera fe que Dios puede restaurar nuestro matrimonio. Y le dije, es cierto, pensamos que nuestra fe es menos que la del grano de mostaza. Porque Jesús dice en Lucas 17 que si tu fe es tan pequeña como el grano de mostaza, podrías decirle al sicómoro, desarráigate, y lo haría. A ver, dile a tu pino de Navidad, sácate, vete de aquí, salte. No tengo flojera de quitar todas las esferas, salte, sácate. Pues no, o sea, decimos, no, pues no tengo ni fe de esas. Sin embargo, el Señor conoce que aunque nuestra fe sea pequeñita, Él sabe y Él te va a seguir, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Quiere decir que Él puso esa semillita y Él sabe si tú la abrazaste con todo lo que eres. Porque Él no te la impone. Dios no es un Dios de imposición. Él está esperando, mis hermanos. Ya te voy a poner. Él está esperando, mis hermanos, que cada uno de nosotros abrace la fe que Él nos da. Él es el autor de la fe. Él sabe que esa fe, y ¿cuántos de nosotros le costamos tanto trabajo a Dios? Porque decíamos, sí creo que Jesús fue un profeta, un revolucionario, sí creo, porque pues la historia está dividida antes de Jesús y después de Cristo, o sea que seguramente fue alguien muy importante, pero realmente no teníamos nuestra fe salvadora en Él. Esto es algo que nos toca a nosotros, hermanos. Jesús ha dado su vida por ti. ¿Crees? ¿Crees? Y si crees que Él ha dado su vida, también esa fe te va a ayudar para salvar tu matrimonio, para salvar tu salud, para venir a una salvación en tu cuerpo. El Señor lo puede hacer, hermanos. Sin embargo, está esperando a que tú tomes la fe que Él te ha dado. No es impuesta. Y si es una fe solo por ver, porque tuve un amigo y ese amigo resulta que le iban a amputar la pierna y me contó que su iglesia se puso a orar y esto pasó. Ahorita me estoy acordando de que esto pasó, lo estábamos platicando con mis hijos, de que le iban a amputar la pierna a la mamá de una persona que conocemos, o no, perdóneme. La cosa es que el pastor le dijo al doctor, ¿pudiera volver a revisar a mi madre? Ya me acordé. Y le iban a amputar la pierna a la mamá del pastor y estuvieron orando y le dijo el pastor al ortopedista, ¿podría volver a revisarla? Y le dijo, es que ya le he revisado muchas veces, ya la oxigenación está en menos de 40. Si no la amputamos va a llegar a su cuerpo y vamos a perderla, tenemos que amputarla. Y el pastor estuvo orando con esa fe salvadora y le dijo al doctor, ¿podría volver a revisar? El doctor molesto fue por sus cosas, volvió a ver a la paciente y le dice, está en 48, ya está llegando al 50, la podemos salvar. Hermanos preciosos, solo Dios sabe. Y aquí es donde nosotros necesitamos estar confiando en Dios solamente. El enemigo va a tratar de traer confusión a nuestra mente. No lo permitas. Si Dios ya te ha hablado de la restauración de tu familia, no permitas las mentiras que el diablo te traiga. Cree. Recuerdo de una mujer, cómo me impresionó
este testimonio. Cuando yo estaba joven, llegó esta mujer a la iglesia donde conocí a mi esposo. Ella contó que su hijo había nacido y le habían diagnosticado hidrocefalia. Y ella ya era una mujer de edad, y era su único hijo, su único bebé que había podido tener. Entonces ella cuenta que se ponía en los pasillos del hospital y decía: los que creen, los que esperan en el Señor volarán como las águilas. Y levantaba las manos y la gente se le quedaba viendo. Y ella decía: yo espero en ti, Señor. Yo recibo a mi hijo, pero lo recibo sano. Me niego a recibir un hijo con hidrocefalia. Yo creo que tú lo puedes sanar. Estuvo el niño después del diagnóstico 8 días, y los 8 días cuentan que ella se salía a los pasillos a correr. Yo espero en el Señor y correré y levantaré alas como las águilas, porque espero en Él. Voy a recibir a mi hijo completamente sano. Esos 8 días, hermanos, el agua en el cerebro del bebé empezó a ser drenada de manera milagrosa, de tal manera que cuando ella salió con un niño completamente sano. Sí, dele un aplauso al Señor. Entonces vemos que esta fe era una fe de leche, porque Jesús mismo no aceptó su confesión de fe. En algún momento yo me ponía a predicar en la calle y le decía: cierra los ojos, repite conmigo. Hasta que uno de mis hijos me dijo: oye, mamá, ¿y a poco tú crees que van a ser salvos nomás por repetir? Porque tú los estás forzando. Y yo pues sí, porque ahí dice: fórzalos a entrar al reino. Yo lo estaba forzando. Pero solo Dios sabe cuántos fueron chicle y pegó. Yo no sé. Pues yo prefiero que sobre y no que falte. Entonces, si le predico a alguien, le digo: repite después de mí. Ya la fe, pues yo ya no la puedo ver más que por las obras, pero como ya no veo a esas personas, solo Dios sabe. Y sí, ¿qué tal si es chicle y pega? Hágalo, hermano. Pues es que lo estás forzando, ni modo. Que entren al cielo aunque sea forzados, pero que entren al reino. Ahora, la fe firme permanece aun cuando Cristo o seguir a Jesús no sea muy popular. Estamos en tiempos en que nuestra fe sí está siendo perseguida. Está pues en las noticias, en las redes, ¿verdad? La muerte de Charlie Kirk, que no lo ven como un mártir. Claro que es un mártir, claro que lo es. Murió por sus convicciones y él predicaba la palabra. Le estaba traduciendo a mi esposo todo el discurso de la esposa de Charlie Kirk, que fue Miss Arizona en su tiempo, una mujer muy hermosa, y ella habla de su fe en Cristo y cómo la vida casada con Charlie era una vida bíblica, que Dios demandaba. Claro que él murió por sus creencias. ¿Eso no será persecución? Claro que es persecución. Estamos en tiempos donde si hay persecución en los Estados Unidos, no crea que no viene a México. Porque como un expresidente mexicano dijo: ay, México, México, tan lejos de Dios y tan cerquita de Estados Unidos. Necesitamos venir a Dios, necesitamos buscar a Dios. Ahora, nuestro texto, regresando a nuestro estudio, nuestro texto también presenta una fe que hemos llamado fe de leche o una fe intelectual. Es decir, creo porque mis ojos no me mienten. Esa es una fe intelectual. Pero al final de cuentas, esa fe intelectual no es una fe salvadora. He conocido personas que estuvieron viniendo a estas instalaciones, que estuvieron viniendo cada miércoles, cada domingo, pero el día en que prediqué en contra de la hechicería, la brujería, los encantamientos, la lectura de las manos y la adivinación, ese día ya no les caí bien.
No, no, la pastora se metió con mi fe. Hay personas que le tienen más fe a la adivinación, a la hechicería, a la brujería, y pueden ir a la iglesia pues porque ven que Dios existe. Pero esa es una fe intelectual y esa fe no alcanza para ser salvo. Incluso hay una fe que hasta los demonios tienen. Vámonos a Santiago 2:19. Ay, ¿me pueden pasar agua? Ahí hay una, mira. Gracias. Dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Y para que no se te suba, también los demonios. Gracias. También los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Entonces, fíjese, esa fe que los demonios tienen no los salva. Es más, ellos cayeron y ellos no tienen marcha atrás. Ellos no tienen perdón, no alcanzan, ni tienen cómo arrepentirse, porque aún el arrepentimiento que Dios nos permitió sentir viene de Él, es un regalo de Él. Tú y yo pudiéramos estar perdidos hoy en el pecado, arrastrándonos en las tinieblas, pero por su misericordia es que hoy estamos aquí. Así es que aún esa fe salvadora es porque yo le dije: sí, sí, Señor, sí te creo, sí te necesito, quiero que seas mi Señor, mi dueño, mi Dios, el rector de mis pensamientos, el que decide por mí. Yo quiero ser aquel que te sigue. Y esos que le decían a Jesús: oh, vamos a hacerlo rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al que ha venido, esos mismos estaban a los 3-4 días diciendo: crucifícalo. ¿Qué será de nosotros, mis hermanos? Si hoy tú estás aquí, si hoy tú puedes decir, mi hermana, pastor, pastora, que puedas decir: Señor, a pesar de todo, yo estoy aquí. Y estoy por tu misericordia. Porque si hubiera sido por mi maldad, yo no estaría aquí. Quiero darte un ejemplo de esa fe de leche de un hombre que hasta se bautizó. Vámonos a Hechos 8:13. También creyó Simón mismo. Este era como un hechicero de su tiempo. Y dice: también creyó Simón mismo. Y fíjese, y habiéndose bautizado en el nombre de Jesús, o sea, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, estaba siempre con Felipe, un evangelista. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahí estaba una fe, pero vamos a ver qué tipo de fe. Porque escúchame, más adelante, ahí leímos el versículo 13. Vámonos al versículo 18. Hechos 8:18 en adelante. Es el mismo Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Un hombre que seguía a los apóstoles, a Felipe, el mero, el primer evangelista de la iglesia primitiva, que vio milagros. Y con esto, eso es lo que Dios nos permite. No nos permite juzgar el corazón de las personas, porque solo Dios ve el corazón, pero nos permite juzgar sus obras, sus hechos. Y Pedro vio que
cómo estaba el corazón de Simón, porque dice: ¿tú crees que con dinero vas a comprar a Dios? Y por eso te digo que tú no tienes parte ni suerte aquí. ¿En qué asunto? En el que el Espíritu Santo descendiera sobre los hombres. Tú no tienes parte ni suerte. Y seguramente le estaba diciendo: no solamente estás re mal, estás malísimo, estás en una hiel de amargura y en prisión de maldad. Ay, hermanos, me estaba acordando que leyendo estas líneas, cuando yo tenía como 19 años, estas líneas me pegaron tanto, fue un rema en mi vida tan fuerte que recuerdo que me acerqué al altar y le dije al Señor: Señor, yo no quiero tener esta fe. Yo no quiero pensar que por dinero tú puedes hacer algo en mi vida, o yo comprarte un milagro. No es así, mis hermanos. Qué difícil. Mire, hay personas que pudieran ser muy bendecidas. He ido a muchos lugares y he estado en iglesias donde los pastores son manipulados por las personas más ricas de su iglesia, donde el pastor tiene que tomar decisiones, porque si no, esa persona se le va o deja de diezmar ahí, y a lo mejor de ese diezmo ese pastor se sostiene. Qué difícil, hermanos, es cuando nuestro corazón es revelado. Qué difícil cuando no queremos arrepentirnos, porque estamos jugando con algo que es sagrado. Mis hermanos, para Dios, el Señor a quienes ha bendecido, hoy entiendo que les ha bendecido económicamente para que ellos puedan ser facilitadores en el reino de Dios, porque sin dinero no podríamos pagar este lugar. ¿Me estás comprendiendo? Porque sin dinero no habría para echarle gasolina a los coches, para poder venir a servir los que servimos de tiempo completo. Pero ahí no debe de estar nuestro corazón. Y también he visto otras situaciones que me duelen. Personas que dicen: vengo a la iglesia para que se quiten los sonidos que escucho de la abuelita que ya se murió, y que desde que se murió se escuchan ruidos en mi casa. Por eso vengo, y cuando se dejan de oír los ruidos de su casa, ya se olvidan de Dios. Esa es una fe de leche. No alcanza salvación. Solo tiene un favor de parte de Dios, pero no es una fe salvativa. También podemos considerar la razón por la cual Juan escribe este evangelio. Vámonos a Juan 20, del 30 al 31. Dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los más allegados, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, está hablando de las 7 señales que Juan escribió en su libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que creyendo tengas vida eterna, tengas vida en su nombre. También vámonos a Juan 21, versículo 25. El mismo escritor, seguimos en Juan 21, 25, y dice: y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Para esto escribió las señales. Y acuérdate, Juan no les llama milagros, les llama señales. O sea, que estas señales sirven para una cosa: para que creas. Para que creas que Cristo es el Mesías, el ungido, el Salvador, y para que creyendo en su nombre tengas la vida eterna. Hermanos, esto es lo que tenemos que orar, para que el padre, la madre, la madrastra, el padrastro, el hijastro, los hijos, los yernos, las nueras puedan creer en nuestro Salvador.
Tenemos que orar que la fe que el Señor les conceda, ellos puedan tomarla completamente y de parte de ellos no sea una fe de leche. Porque el problema no es de Dios sino de nosotros. Él ofrece, Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe, Él la ofrece, pero reside en nosotros abrazar esa fe y creerla en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del fracaso, en medio de las crisis, en medio de la soledad, en medio de los problemas económicos y familiares. Es ahí donde la fe salvativa te va a sostener, mi hermano. Porque te puede caer muy bien alguien de esta iglesia, qué bueno que te caigan bien, pero eso no te va a salvar. Hay otra fe que las personas dicen, no, pues como mi mamá es cristiana, yo ya. Tampoco esa fe salva. Dios es un Dios personal. Y eso también te debe de alegrar, porque qué tal si tú tienes un padre que no es cristiano, una madre que no quiere nada con Dios. Tú tienes una oportunidad diferente a ellos de creer y de tener una fe que te salva. Ahora, en todas las veces que Juan escribe de muchos milagros, pero no dice de cuál, habla de una fe pasajera, de una fe que no es profunda. Porque cuando habla de los milagros, de los 7 milagros que él pone, casi siempre está haciendo alusión que los que creyeron sí se salvaron. Nuevamente, el griego de una fe salvativa habla en presente, no en pasado. Juan 8:30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hermanos, esto que acabamos de leer define bien la fe salvadora. Si ustedes creen por lo que ven, pero Jesús va más allá y les dice: si permanecen en lo que hablo, en mi palabra. No es una fe solo por ver, sino también es una fe por el oír con fe. ¿Me están comprendiendo? Ustedes han visto estos milagros, sin embargo, si permanecen en lo que hablo, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, es una fe que no nada más dice creo en Cristo, porque muchos han dicho creo en Cristo. Y a mí sí me dejó traumada todas las... En los años 80 hicieron películas de la venida de Cristo y del 666 y de que los que iban a ser salvos después de que Cristo se llevó a su iglesia tenían que, órale, les mochaban la cabeza y se veía la guillotina en las películas y yo, ay, no, pues a mí sí me dejó traumada, pero en esos mismos años hicieron películas también y libros de personas que habían descendido al infierno y que habían visto en el infierno pastores. Ay, a mí eso me dejó traumada, porque yo dije, no, pues los pastores quizás son los únicos que se van al cielo. Y cuando me van diciendo que ni ellos están, pues es que no es por fe, es una fe salvadora y no es por obras. Las obras solo demuestran la clase de fe que tenemos. ¿Qué vida tienes? ¿Qué clase de vida tú vives? Me habla de la fe que tienes. Pero tus obras no te van a salvar. Entonces, la fe salvadora es una fe que dice, ¿creo en Cristo? No solamente dice eso, sino que dice, creo en Cristo y quiero rendirme a Cristo. Esa es una fe salvadora. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No solamente es creer en Cristo, no, es creo en Él y me someto, me rindo a lo que Él diga para mi vida. Es aquí donde voy a estar de acuerdo aún con lo que no estoy de acuerdo de la Biblia.
¿Ya me expliqué? Porque es muy bonito cuando estamos de acuerdo en la justicia y, no, si la Biblia dice amén, yo lo creo. Pero cuando dice perdona, dale agua al que te pide, aunque sea tu enemigo, y tú dices, "Uy". Y todavía el Señor dice, si el burro de tu vecino, no hablando del vecino, el burro, si el burro de tu vecino, un asno, ¿no? Se cae y nadie lo ve y tu vecino es tu enemigo, el Señor dice, ayuda al asno, al burro de tu enemigo, al burro de tu vecino, ayúdalo. Como quieras entenderlo, ayúdalo. No podemos decir que los milagros son malos. De hecho, los apóstoles desarrollaron sus convicciones por Cristo con los milagros. Lo acabamos de leer, donde dice que en Juan 8, que habiendo él hecho estas cosas, sus discípulos creyeron en él. Es más, vámonos por favor a Juan 2, versículo 11. Ya lo estudiamos, pero vamos a repetir para que nos quede claro. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien. Vámonos también al versículo anterior a este que estamos estudiando, Juan 2:22, por favor. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, o sea, el milagro de la resurrección, lo vieron, se acordaron que él había dicho que en 3 días levantaría el templo, o sea, su templo, su cuerpo, y creyeron, y ponen a la par, que creyeron la escritura y creyeron la palabra que Jesús les había dicho. La escritura, todas las promesas, las profecías que Jesús vendría y resucitaría de entre los muertos, y que también la misma palabra de Jesús lo pusieron al mismo nivel. Sus discípulos, Dios utilizó de los milagros para que su fe se desarrollara. Ahora, recordemos también que Nicodemo, Juan 3:1, por favor. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Bueno, ya sabemos en el versículo 2 que él vino a Jesús de noche y que le dijo, sabemos que vienes de Dios porque todas las cosas que haces, tú no las podrías hacer si no está Dios contigo. Ahora, Nicodemo, él era un principal entre los judíos. Nicodemo empezó con una fe de leche, porque así le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios porque nadie haría las cosas que tú haces si no está Dios con él. Ahí está su fe de leche. Pero vamos a estudiar, ¿verdad? Todo Juan 3 y nos vamos a dar cuenta cómo Jesús llevó su fe a una fe madura. Bueno, trató de hacerlo, ¿verdad? Porque ya sus hechos, sí creemos que Nicodemo al final se entregó al Señor, pero su fe empezó y él tenía tanto que perder al creer en Jesús. Bueno, en las cosas que vemos del Evangelio, Jesús ligó los milagros a la verdad que predicaba. Por ejemplo, cuando multiplica los panes, ahí hay un milagro, ¿verdad? Multiplica los panes a 5,000 y dice la Biblia que solamente contaron a los varones y los varones andaban con su vieja. ¿Y su vieja cuántos hijos tuvo? Pues aviéntate 5, yo creo que mínimo 20,000 personas. Entonces 5,000 hombres. Hace el milagro de partir peces y multiplicar panes y peces. Y todos estaban anonadados. ¿Tú crees que no creían en ese momento? Claro que sí. Pero cuando Jesús a esos 5,000 o 20,000 les dijo, yo soy el pan que bajo del cielo, es necesario que coman de este pan y beban mi sangre. La mayoría se fue. Dijeron, no hombre, ha de ser ¿cómo se dice esos que se comen a los? ¿Cómo? Caníbales. Quiere que seamos caníbales. No entendieron, y como no entendieron, su fe no les alcanzó.
Hermanos, que no seamos de esas personas que venimos a buscar a Dios porque Diosito, y no le diga Diosito, es un Dios tan grande. Es que es de cariñito, no le diga Diosito, no se lo puede echar a la bolsa. Esos sí son diositos, los que se echan a la bolsa y a la cartera. Esos sí son diositos, no hacen nada. Dios es Dios, es un Dios enorme, grande. Bueno, Dios hace milagros. Hay personas que vienen porque saben que Dios hace milagros. Sin embargo, cuando Dios les pide hacer algo que no entienden, abandonan la fe en Jesús. Esa es una fe de leche. Hermanos, mi intención no es que tú estés diciendo, con razón, mi primo no regresó, esa fue una fe de leche. No es salvo. Tú no sabes. Tú no sabes. Dios no nos permite juzgar el corazón de nadie, pero sí ver las obras. Entonces lo que puedes decir, bueno, mi primo vino a la iglesia, o el tío me trajo y él se fue, pero yo no sé si después el Señor haga que esa fe de leche venga a ser una fe salvativa. Es fácil tener fe cuando estamos de acuerdo en lo que Jesús dice, ¿verdad? Pero la fe salvativa se prueba cuando nuestro corazón está rendido a los pies del Señor. Y si mi mente no entiende lo que Dios me pide, pero lo hago en mi corazón, digo, Señor, no entiendo lo que me estás pidiendo, pero lo voy a hacer. Tú me dices que perdone, voy a perdonar. Tú me dices que siga adelante, voy a seguir. Tú me dices que haga esto o aquello, voy a obedecerte. La obediencia nos va a bendecir. Juan 1:17, por favor. Dice la palabra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Hermanos, es por medio de Jesucristo en que Él te da la gracia para hacer dinero, el favor para hacer dinero, la gracia para tener un trabajo, la gracia de haberte casado, la gracia, el favor de tener una familia, de encontrar a alguien que te quiere como eres. Bueno, más o menos, porque luego nos quieren cambiar. Pero has encontrado a alguien con quien compartir tu vida. Esa es una gracia. Y Dios, Jesús, es el que da la gracia y la verdad. La gente quería la comida física y por eso se quedaron con Jesús, los 5,000, los 20,000. Pero ya que Jesús les empieza a hablar de la verdad, que Él era el pan que vino del cielo, es cuando probó la fe y muchos se fueron. Una fe superficial, mis hermanos, no dura. Una fe superficial no tiene fundamento firme. A eso me refería cuando dije que no todos los creyentes son salvos. ¿Me estás comprendiendo? A esa fe me refería. Pero obviamente si hay una fe correcta, claro que si crees en Jesús, tú eres salvo. Si crees en su nombre, tú eres salvo. Yo no estoy aquí para ponerte, ¿cómo se dice?, pues en entredicho tu salvación, no. Pero sí es necesario que tú estés dispuesto a recibir de Jesús esta fe, que es una fe salvativa, que va a permanecer en medio del dolor. Quiero que vayamos a Mateo 10 y va a ser del 16 al 22. Mis hermanos, ¿cómo sabemos? Y esta es la pregunta. ¿Cómo sabemos si nuestra fe es profunda o superficial? Bueno, lo sabremos a través de las pruebas, a través de las tentaciones, a través de que estoy en una fuerte situación y sigo a Jesús. Entonces tu fe es una fe salvativa, es una fe fuerte. Dice aquí, he aquí. Sí, será a través de las pruebas. Vámonos entonces a Mateo 10:22. He aquí yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Ahí está la prueba, que somos personas. La oveja es un animal dependiente 100% de su pastor. La oveja es ciega,
no ve más de 4 metros. El oso se acerca y cuando ya la tiene a 4 metros ya es demasiado tarde para la oveja. Y dice: he aquí los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por mi causa para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará, aquí está la persecución, a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No me da tiempo de estudiar cada cosa que aquí, o de explicar más bien cada cosa que aquí habla acerca de la prueba de nuestra fe, pero ya te pudiste dar una idea. Es en medio de la prueba, de la persecución, de la angustia, de la desesperación, en que si perseveras hasta el fin, serás salvo. Vamos a ponernos en pie. Estudiando este pasaje me encontré con un comentarista contemporáneo que él sostiene que los que creyeron en él, pues todos eran salvos. Pero el problema es el versículo que sigue, que Jesús dice: pero Jesús no creía en ellos. Pues, o sea, ¿puede ser salvo y Jesús no creer en ti? Pues no. No. Hermanos, necesitamos una relación con Jesús. Lo que estos versículos nos enseñan es que necesitamos que nuestra fe sea una fe madura. Que aún en medio de tu dolor, de tu circunstancia, de tu frustración, de tu necesidad, de tu pobreza, de tu endeudamiento, creas que el Señor tiene un plan. Estaba leyendo algunos dichos de Tim Keller, un hombre que falleció en el 2023, y me quedó uno así bien fuerte que no podía yo dejar de llorar, porque dice: la tentación más terrible cuando estás pasando por pruebas y tribulación, la tentación más terrible es que no le ves salida, y al no verle salida no crees que Dios puede hacer algo, y has desechado a Dios porque lo ves tan imposible que caemos en la tentación de creer que ni Dios puede abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Hermanos, la fe salvadora es aquella que, a pesar de que se ve rodeado de leones en el foso, sabe que Dios enviará su ángel para cerrar sus bocas, porque en esa cueva no hay salida. La única salida está cerrada, y solo hay lobos rapaces, y solo hay leones. Y Jesús nos dice eso: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Yo no sé si Dios nos tenga por dignos para morir por su nombre, pero si llegara el momento en que por nuestra fe nos apunten para acabar con nuestra vida, que Dios, si nos tiene por dignos, podamos soportar hasta el final. Padre Santo, tú sabes lo que mi preciosa iglesia está viviendo.
Tú sabes, Señor, los problemas de mis hermanos, de mis hermanas, de las familias, de los matrimonios. Pero hoy te ruego, Señor, que nuestra fe sea una fe madura. Y esa fe madura no depende de cuánto tenemos de cristianos, cuánto tenemos o cuánto estamos de acuerdo con lo que hablas. Nuestra fe, Señor, esa fe salvadora es la que se sostiene hasta el final de los tiempos. Cuando todo está perdido, Señor, y solo nuestra fe nos sostiene. Padre, yo te ruego, Señor, que de aquellos que están pasando por tribulaciones económicas, por situaciones de enfermedad, por situaciones familiares, por alguna situación que pareciera que no tiene salida, oh Padre, que sigamos creyendo como Moisés, que se sostuvo, como Abraham, que se sostuvieron como viendo al invisible, como viendo al que no se ve. Señor, haz que nuestra fe crezca, haz que nuestra fe madure, Señor. Y hablo, Padre, y oro por aquellos que tienen menos de un año de conocerte como Señor y Salvador. Y hablo por aquellos que tienen más de un año, 5 años, 10 años o toda su vida conociendo de ti. Te ruego, Señor, que nuestra fe pueda ser aquella que pueda dar señales a través, sí, de testimonios milagrosos, para que otros puedan empezar a creer. Ayúdanos a ser, Padre, esas personas que pueden levantar a los que están al lado, Señor. La palabra que hoy nos dijiste: ayúdense unos a otros. Si alguna copa está caída, levántenla para que pueda recibir el vino nuevo que representa el Espíritu Santo, para que puedan recibir la unción del Espíritu que pudre el yugo de pecado, el yugo de desesperación, el yugo de ansiedad, el yugo de la depresión, el yugo del temor al miedo, el del miedo al hombre, el yugo que nos atrae cada vez más a las cosas terrenales. Señor, hoy oro por cada familia, por cada individuo, Señor, que podamos entender que la salvación es individual. No es por pareja, no es por familia, no es por tan solo por venir a una congregación. Que la salvación es real y es eterna. Bendigo a la iglesia, Señor. Vamos a adorar al Padre, vamos a adorarlo, vamos a creer y vamos a levantar nuestras manos.